Bienvenidos a Ministerio Internacional Mi Vida Nueva con la pastora Flor Soriano. Hoy descubriremos una verdad de la palabra de Dios que fortalecerá tu vida espiritual. Quédate hasta el final y permite que el Señor ministre a tu corazón. Dios les bendiga en esta hermosa tarde. Mi nombre es pastora Flor Soriano del Ministerio Internacional Vida Nueva. Habíamos estado hablando sobre la amargura y hoy vamos a estar hablando de cómo se presenta la amargura en algunas personas o cómo también tratar a las personas que tienen amargura o que tienen este sentimiento, esta atadura en su alma. Lo que primero tenemos que hacer es no simpatizar con ellas. No tenemos que tomar un papel tampoco de jueces, porque no sabemos toda la historia de su vida. Una persona que vive estas situaciones porque ha pasado cosas difíciles en su vida. Pero sí nosotros podemos hablarle de lo que está pasando en ella, en esa persona, porque a veces la misma situación no permite que vea lo que le está sucediendo y nosotros le podemos decir, ¿sabes qué? Tú tienes una raíz de amargura. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con amor. Lo vamos a hacer guiados por el Espíritu Santo, para que esa persona no se sienta incómoda y no se sienta mal. Y hablarle y decirle que tiene que renunciar a ese espíritu para que no tenga el dominio completo de su vida. Entonces no estamos hablando de un problema, estamos hablando de un espíritu, que es el espíritu de la amargura. No se puede tomar a la ligera, es algo muy serio. Hay personas que llegan a ese estado porque tal vez perdieron un ser querido y no han podido superarlo. Aunque pasen años y años, sienten ese dolor y sienten esa amargura porque no pueden superarlo. No perdonan esa pérdida, no se perdonan a sí mismos y sienten que es injusto lo que les sucedió, y muchas de las personas también se enojan con Dios por esta situación. O también pueden estar amargados porque una persona les hizo tanto daño en su familia, y aunque esas personas ya no están dentro de tu mismo entorno, sigue ese enojo en esas personas. O por ejemplo de la iglesia, del trabajo, de los vecinos a veces también, que hicieron daño. Entonces sienten esa amargura, aunque ya haya pasado tiempo, aunque ya no estén en ese mismo lugar, pero esa situación les sigue trayendo tristeza, tal vez en los esposos, en los hijos, en los hermanos, en los tíos, en las familias, porque la persona no olvida y ese daño le va a carcomiendo. Esa persona tiene que arrepentirse de lo que está pasando, pero ellos en ese momento no lo entienden. Ellos tienen un daño, ya es algo personal, y piensan que esa persona que les hizo daño pues es una persona que no sirve, o tal vez es como decir, es invisible para mí y esa persona ya no existe. Murió para mí, pero sin embargo siguen recordando y siguen hablando mal de esa persona porque ya traen enojo dentro de ellos. Y cuando una persona siente esa situación o esas emociones se empiezan a descontrolar, también tienen un problema físico, porque hay glándulas en nuestro cuerpo. Una de ellas se llama el hipotálamo, que esa glándula es la que facilita y es la creadora de las circunstancias de vida, que son el miedo, la ansiedad, la tensión, el pánico,
ataques de pánico, las fobias o rabia, la ira, el enojo y la agresión. Y todas estas emociones son todas soltadas por esta glándula. Esta glándula tiene una función o funciona como un puente directo entre los pensamientos y las emociones y las respuestas físicas, ya que está conectada con el sistema límbico que está encargado de las emociones. Mire cómo estamos conformados, cómo se conforma nuestro cuerpo, cómo el Señor lo ha diseñado tan perfecto. Esta glándula está localizada en la región del encéfalo, situada en la base cerebral, unida a la hipófisis. La hipófisis, también conocida como glándula pituitaria, es una pequeña glándula endocrina del tamaño de un guisante, encargada de controlar el sistema hormonal del cuerpo. Se encuentra ubicado en la base del cerebro, justo detrás del puente de la nariz, alojada en una cavidad ósea llamada silla turca. Esta glándula solo responde emocionalmente y espiritualmente a usted, o sea, a nosotros mismos. El hipotálamo se llama el cerebro del sistema endocrino, pero no tiene un cerebro. Es una glándula, es un responder al pensamiento, responde al ambiente de la vida, a la manera de responder los afectos, o de responder más bien, y afecta profundamente dentro de los huecos del alma y del espíritu. Ahí donde está nuestra alma, nuestro espíritu, ahí donde vemos la respuesta de estas glándulas. Y está asociada con los sentimientos de rabia y agresión. Y también esta glándula controla la temperatura del cuerpo. Ciertas células del hipotálamo sirven como un termostato. Regula la succión de comida a través de dos sensores que contienen un centro de sed. Los médicos han encontrado que los ataques de aneurismo, muchos problemas estomacales, reumas, osteoporosis, artritis, ataques cardíacos son el resultado de la rabia, la ira y el miedo. Y también algunas formas de cáncer se desarrollan por falta de perdón en el cuerpo. Ahora, ¿por qué una persona entra en ese estado de ira, de rabia? ¿Por qué esa persona entró ahí? Bueno, porque hay una raíz de amargura. Ellos ya es un miedo que sienten porque no quieren tratar los problemas, porque ya la situación se hizo tan profunda o hay un dolor tan profundo que no quieren tocar ese tema, que evaden esos temas, no quieren ser expuestos, no quieren que les hagan daño. Es un mecanismo de defensa del alma para que no vivan otra vez esa experiencia del dolor que sufrieron o de la humillación o de lo que les hizo llegar a tener esa ira y ese coraje contra esa persona. Y cuando el mecanismo de defensa se activa para que no le hagan daño, entonces la fe no existe, porque no está confiando en Dios, no está confiando en que Dios lo puede sanar, en que Dios lo puede liberar, en que Dios lo puede ayudar. Está confiando en sí mismo, está confiando en lo que él siente, lo que la persona siente, lo que el dolor le hace pensar.
que pueden rechazarla, que le pueden hacer daño, que ese mismo dolor hace que la lleve a un miedo tan grande que piense que hasta Dios no le va a hacer justicia, que Dios no es justo por la situación que le está sucediendo. Entonces esa persona tiene miedo de confrontar ese problema. Entonces esa rabia, ese enojo, esa ira es como algo de defensa, como cuando le va a decir, sabes que mira, vamos a hablar, tienes un problema, hay amargura dentro de ti. No tengo. Y se empiezan a molestar, no me hables, quiero estar solo. Y se aíslan, estar sola, ¿verdad? Se aíslan y no quieren que nadie les hable del tema, aunque por dentro está sucediendo muchos problemas. Y como le decíamos ahorita, se enferma porque sienten que nadie los quiere, que todos los han rechazado. No quieren ser honestos con ellos mismos ni con el problema que se está viviendo, aunque están sufriendo, aunque no hay paz, aunque esa cárcel los está hundiendo cada día más. Y la palabra del Señor lo dice muy claro. Vamos a ir a Proverbios 12:4. Se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. Esa persona que está enojada, que tiene ira, dice la mala, carcome los huesos. Se van haciendo pues, la osteoporosis, ¿verdad? Se va carcomiendo, se va deshaciendo, se van haciendo huecos en los huesos. En el Salmo 6:2 aquí el salmista dice: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Aquí el salmista está pidiendo misericordia. ¿Por qué? Porque los huesos, dice, mis huesos se estremecen. Se siente angustiado, se siente atormentado. Y eso trae enfermedades. También la envidia causa enfermedades. Proverbios 15:30. Dice la palabra así: la luz de los ojos alegra el corazón, y la buena nueva conforta los huesos. El Señor habla de nuestros huesos. Amén. En Proverbios 16:24. Gloria a Dios. Dice su palabra: panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Son los dichos suaves, dice, suavidad al alma y medicina para los huesos. Entonces es como un panal de miel, dice, cuando le hablas a una persona, cuando le hablas su palabra, cuando le hablas con amor, sin rechazarla, sin lastimarla, tratando de entender la situación que vive otra persona, para poder, si no conoce a Dios, evangelizarla, pero si conoce a Dios, traerla nuevamente al camino, porque es como se desvió. Hay personas que siendo cristianas pueden desviarse, pero es ahí cuando nosotros tenemos que tener tener compasión, misericordia por esa persona que está pasando esa situación. En Efesios 4:31,
porque es difícil para esa persona también vivir eso. Y a veces la misma situación, las mismas cadenas que le están oprimiendo el alma, no permite que vea que está amargada. Dice la palabra: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Entonces el Señor dice: quítate la amargura, el enojo. ¿Qué es eso? Renunciemos al enojo, a la ira, a la gritería, a la maledicencia y toda malicia. ¿Por qué? Porque esas personas empiezan a maldecir, empiezan a hablar cosas contra la persona que le hizo daño, porque hay dolor, porque hay resentimiento por la situación que vivieron. Pero ¿cómo podemos sanar o cómo podemos llevar a esa persona a la sanidad interior? Bueno, tenemos que decirle que reconozca la situación en que está. Llevarla a reconocer por medio de la palabra. Amén. Pidiendo al Espíritu Santo que nos guíe para hablarle y poder ayudar a esa persona. Llevarla a que perdone, porque eso es falta de perdón por lo que le hizo o lo que le hicieron, ¿verdad? Dejarse también que Dios haga justicia, que no la misma persona no haga justicia con sus propias manos, sino que el Señor haga justicia. Y decirle que no se desespere, porque a veces los cambios los queremos tan rápido, pero no, esto es poco a poco, es un cambio que el Señor va haciendo mientras la persona se esté dejando moldear. Entonces es un proceso que tiene que vivir la persona, y claro que va a llegar ese milagro poderoso sobre ella. El Señor es experto en sanar, en restaurar nuestra alma. Lo ha hecho y lo hemos visto en nosotros mismos y en personas, que Él ha quitado la amargura de nosotros. Entonces nosotros podemos ayudarle con nuestra misma testimonio. Podemos decirle a esa persona que el milagro sobrenatural va a venir sobre ella, que no se desespere, sino que tiene que haber un riesgo. ¿Y cuál es el riesgo? Bueno, el riesgo es decir la verdad y ser honesto ante la presencia del Señor. Pedir al Señor que nos ayude. Esa bendición tan grande que Dios tiene para nosotros va a ser desarrollada cuando esa persona, si hay todavía nosotros mismos, a entregar esa amargura, y esa bendición tan grande que Dios tiene, esos propósitos eternos van a llegar a nuestra vida. Porque el perdonar es libertad al alma, es quitar la cadena de mi vida, pero también a la persona que no estoy perdonando, la libero de esa situación. Y el Señor empieza a transformar nuestro corazón. El Señor empieza a abrir nuestros ojos espirituales para poder ver mi condición y poder ser transformados por medio del Espíritu Santo, el hermoso Espíritu Santo. Él nos transforma y nos lleva a que nosotros podamos ver lo que había dentro de nosotros, lo que nos estaba atando. Y cuando el Espíritu Santo muestra nuestra condición, es cuando nosotros podemos ser sinceros con Él. Nosotros somos muy importantes para Dios. Y hay veces en que esa misma amargura, cuando nosotros no hemos experimentado ese perdón, la persona también siente que tiene un dolor en el pecho, que no puede respirar, que se siente con mucha angustia, mucho dolor.
Y que el rencor, a veces hasta nada más por pronunciar el nombre de la otra persona, le hace como vivir nuevamente el momento exacto donde sucedió la situación. Como que si pasaron muchos años, lo vuelve al presente. Y ahí es cuando el Espíritu Santo nos enseña a perdonar para olvidar esa situación, porque Él quiere usarnos, Él quiere que nosotros seamos vasos limpios para poder ser usados en su mesa. El Señor lo que hace es que trae un fuego grande, y no para consumirnos, sino para consumir los espíritus inmundos, los parásitos que están alimentándose con nuestro dolor, con el rencor, ese espíritu de rencor que hay ahí. Ese fuego lo quema, lo consume, esa herida del pasado que no te ha dejado vivir, esa herida del pasado que hace que no podamos avanzar. El Señor corta esas ligaduras, corta ese dolor, para que cuando nosotros hablemos, no hablemos con odio, no hablemos con coraje, porque eso se vive, esos pensamientos negativos se vive cuando la persona está en ese dolor, en esa cárcel. Y nosotros tenemos que ser honestos con el Señor. Nosotros tenemos que ir realmente al arrepentimiento y pedirle al Señor que nos ayude, que venga a nuestro rescate. Amén. Humillarnos delante de su presencia para que su amor nos inunde, para que su paz nos llene. Ya nuestro Señor Jesucristo pagó el precio por nuestro pecado, por la amargura, por la vergüenza, por el temor, por todo lo que nosotros sentimos en ese momento. El Señor ya lo pagó. Y la palabra dice que esa raíz de amargura puede quitar la gracia de nuestra vida. Y no podemos permitir que esa raíz crezca. Tenemos que cortarla para que no siga contaminándonos, ni tampoco contaminemos a los demás, que no sigamos dañándonos, pero tampoco dañar a nuestro futuro, a nuestra descendencia, a nuestras familias, a los hijos, a los esposos, a los padres. Eso tiene que erradicarse. Tenemos que sacar ese dolor, tenemos que sacar ese odio. ¿Y cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos llegar a hacerlo? Por medio del Espíritu Santo y renunciando a nosotros mismos. Renunciar al odio, renunciar al rencor, romper completamente ese pasado que duele. Me refiero a romper esa ligadura, a destruir ese dolor. Que recordemos el pasado como una experiencia, como algo que vivimos, y que eso nos impulse a crecer. Amén. Que ese daño ya no nos duela, que ese daño, porque el Señor repara completamente los daños. Y lo podemos recordar, pero ya no con dolor. Lo recordamos como situaciones que vivimos. Y tenemos que crecer con esas situaciones, no tenemos que estancarnos. Y el Señor hoy te toma de la mano y te saca de ese lugar, de esa tristeza, de ese rencor, de ese odio. Él te saca de ahí. Pero cuando tú te dispones, cuando tú quieres disponer o quieres ayudar a alguien, y el Señor lo hace. Amén. Estamos buscando salir de esa situación y que otros también salgan de esa situación. Es el tiempo de renunciar a la amargura, es el tiempo de descontaminarnos, de descontaminar nuestro corazón, porque Cristo está a la puerta y Él quiere que le sigamos, y Él quiere que tengamos un corazón limpio, un corazón
sin dolor, un corazón sincero, y que nosotros le digamos: quiero ser transformado por tu sangre preciosa. Así es que es el tiempo de cambiar o de ayudar a alguien que quiera también cambiar. Es el tiempo de ayudar a otros hermanos para que salgan también de esta situación. Amén. Dios los bendiga. El Señor nos habla esta noche, y que el fuego consumidor sea deshaciendo toda obra del enemigo, y que el Espíritu Santo te llene de favor y gracia en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga grande y poderosamente. Gracias por acompañarnos en esta enseñanza. Si este mensaje bendijo tu vida, suscríbete a nuestro canal y compártelo con alguien que también necesite escuchar esta palabra. Déjanos tu petición de oración en los comentarios. Estaremos orando por ti. Dios te bendiga. Ministerio Internacional Mi Vida Nueva con la pastora Flor Soriano.